Cuando estudiamos esta parashá, la parashá Balak, y nos acercamos a el personaje principal, que es el profeta Balaam o Bilam, como aparece en otras traducciones, uno de los grandes retos es entender de qué trata el rol o la función de este personaje. Es un profeta, es un acorrero, ¿qué es él? Porque partimos de la premisa de que no es hebreo, de que no es parte de Israel. Aparece de alguna parte de entre lo que es la parte norte de Siria y alguna región de donde en Irak y por donde estaba el imperio hitita, Petor se llama el lugar. Entonces decimos, pero ¿quién es este personaje? Que lo vemos profetizando a favor de Israel. Y de hecho palabras de él aparecen en parte de la liturgia que se escucha en la sinagoga. Y no solamente es un no israelita, un no hebreo, no solamente es un gentil, sino que es una persona que literalmente en un momento dado se presentó como un potencial enemigo de Israel. Así que este personaje tenemos que estudiarlo bastante. Y hoy quiero compartir con ustedes dos cosas bien importantes. Número uno, voy a hablar conceptos básicos que tenemos que nosotros considerar cuando nos acercamos al concepto, y perdona la redundancia, de la profecía, de los profetas, etc. Así que vamos a mirar un poco the mindset, la mentalidad del antiguo Medio Oriente, que es el contexto y el trasfondo y la base del pensamiento que encontramos en la Biblia, o la forma de pensar de la gente que encontramos en la Biblia, de los real destinatarios y protagonistas de esta antología de libros llamado la Biblia. Por el otro lado, luego que trabajemos un poco estos conceptos, entonces vamos a entrar directamente a la narrativa de la parashá y vamos a aplicar algunos de ellos. Y yo pienso que con todo el material que dejé fuera, que posiblemente el año que viene, en el próximo ciclo, tendremos una segunda o tercera parte donde entraremos más profundo en conceptos de profetas y profecía que aparecen en el Nuevo Testamento. Así que espero que aprovechen y disfruten esta enseñanza. Es un poco larga, como a veces les digo que hay algunas parashá que son intensas y otras que son más sencillas. Esta es intensa porque hay mucho material que considerar. Así que vamos a comenzar y espero que lo disfruten en esta parashá de Balak 2021. Balaam, el contraste de la opinión de los rabinos y el concepto del profeta desde el antiguo Medio Oriente.
Comenzamos entonces nuestra parasha o porción de enseñanza, Balak 20:21. El título es Balaam. El tema es el contraste de la opinión de los rabinos y el concepto del profeta en el antiguo Medio Oriente. Esta parasha lo encontramos en Números capítulo 22, verso 2, hasta el capítulo 25, verso 9. La porción de los profetas históricos, lo que llamamos la Haftarah, Miqueas capítulo 5, verso 6, hasta el capítulo 6, verso 8. Y la porción del Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, Romanos 11, 25 al 32. Oremos dándole gracias al Eterno por su bendita palabra. Oremos en español y luego en hebreo todos juntos. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Leamos todos en hebreo. Baruch et Adonai Hamevorah. Baruch Adonai Hamevorah L'olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim. Benatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amén. Vamos a comenzar con un resumen breve, resumen corta de esta parashá. Esta parashá presenta una historia intrincada y cuidadosamente elaborada sobre Balak, el rey de Moab, que busca los servicios de un conocido adivino, Balaam, para maldecir a los israelitas. Balaam no los maldice, sino que los bendice y maldice a sus enemigos. La historia termina con Balak y Balaam regresando pues a sus hogares. Vamos a entrar en un resumen más extendido. La tradición rabínica llama a estos capítulos la sección de Balaam. Es una designación que concuerda con la opinión de que la Torá se compiló a partir de pergaminos dispares y una serie de ediciones que la actualizaban mientras preservaban los documentos. Claramente los rabinos creían que la historia de Balaam se compuso de forma independiente y solo más tarde se insertó en el cuerpo o corpus del Tanaj. De hecho, estos capítulos son totalmente distintos del contexto más amplio. Ni las personalidades, ni los eventos en ellos aparecen en los capítulos anteriores y después, contiguos. Solo hay un vínculo, más o menos, de conexión, como en el capítulo 21 y 25, los israelitas acampan en las fronteras o planicies de Moab. Así que, de hecho, esta juxtaposición de estos capítulos al capítulo 25 refleja la tradición que se encuentra en Números 31:16 de que fue Balaam quien aconsejó a los madianitas que sedujeran a Israel en Sittim. Y esto lo vamos a estar viendo con más detalles en la próxima parashá de Pinhas. Así que Balak, rey de Moab, contrata al renombrado vidente Balaam para que maldiga a Israel. Balaam consiente solo cuando recibe el permiso del Señor y además le advierte a Balak que hablará solo como el Señor lo indique. En estas ocasiones que implican un ritual de sacrificio y un cambio de lugar, Balaam bendice a los israelitas en lugar de maldecirlos. Y en el cuarto oráculo, o desde el cuarto oráculo en adelante, predice la eventual condenación de Moab a mano de Israel. La maldición de Balak destinada a Israel será en cambio infligida por Israel en Moab. Así que este resumen, permítame añadir un trasfondo bíblico histórico. Moisés envió mensajeros a Sejón, rey de Hesbón, suplicando a los amorreos que permitieran el paso seguro de Israel. Petición que Sejón rechazó. Hesbón era una ciudad importante en la carretera del rey.
y una clave para controlar las exuberantes tierras del pastoreo de el Mishor o meseta de Moab. Sejón rechazó la solicitud y reunió sus fuerzas para atacar. Ahora, cuando estamos hablando de la carretera del rey, estamos hablando de un camino importante para el comercio que conectaba todas estas tierras. Simplemente un trasfondo. En Ahaz, las tribus derrotaron al ejército de Sehón y posteriormente conquistaron las aldeas amorreas esparcidas entre el Arnón y el sur de Galaad. Luego Israel atacó a Og, el rey de Basán, y se apoderó de las ciudades y aldeas de su reino. Estas victorias llevaron gran parte del territorio desde Arnón hasta el monte Hermón en el norte bajo el control de Israel. Tierra que finalmente se dividió entre las tribus de Rubén, Gad y Manasés al oriente. Ahora, los israelitas, que es bien importante, acamparon en las llanuras de Moab en Sittim, frente a Jericó, al otro lado del Jordán. Y sus éxitos provocaron temor en otros reyes de la región. Ahora, esto es bien importante, hermano. Todo este contexto bíblico histórico, para que usted vea que antes de entrar per se a conquistar la tierra, Israel tuvo que poner su fuerza bueno, la fuerza de Israel fue puesta a prueba. Y tuvieron que enfrentar reyes. Acuérdate que todo Canaán, como hemos enseñado en otras ocasiones, ya tenía ciudades fortificadas, ya había gente viviendo ahí, y muchos de ellos tenían alianzas con Egipto. Y así que eran ejércitos entrenados, eran ejércitos muy preparados. Y la cuestión es que no era simplemente llegar a una tierra donde no había nada, porque nada que ver. Pero entonces todas estas victorias de Israel, añadido a lo que se pudo haber regado por ahí, ¿verdad? La fama de Israel y del Dios de Israel cuando él lo sacó de Egipto, literalmente trajo lo que nosotros pudiéramos llamar una fama a Israel, que pudo haber causado en muchos una envidia o un temor, o como en el caso de Balac, el rey de Moab. Esta gente hay que pararlo, esta gente hay que controlarlo, porque si Israel entonces se adelanta en su influencia, se fortalece en su influencia, pues entonces iba a afectar a Moab, como todo. Así que Moab y el rey de Moab, Balac, aquí es donde entra con esta idea de deja ver cómo yo hago para detener a esta gente. Y esto es bien interesante porque en vez de ser un rey que reúne su general y sus capitanes y su ejército para atacar a Israel, viene y llama a un profeta. O sea, entonces este general, porque el rey en tiempos de guerra se convierte en general, el comandante general del ejército completo, de repente ve que la única forma de detener a Israel es con fuerzas espirituales, maldiciendo. Y esto es algo que debemos de nosotros detenernos y pensar en cuanto a la mentalidad de estos reyes, la mentalidad de estos gobernadores, que de la misma forma que ellos entendían la importancia de estrategias militares, ellos también entendían la importancia del mundo espiritual, lo que son maldiciones y bendiciones. Así que esto es bien importante, que nosotros consideremos la mentalidad de los personajes de la Biblia y veamos en estas movidas lo que realmente era relevante e importante dentro de su cosmovisión, cómo ellos veían el universo, cómo ellos veían el mundo. Y para mí es bien interesante, porque tú te imaginas, hoy en día yo no veo a un ejército
a un jefe del ejército de alguna de las naciones, decir, ¿sabes qué? Olvídate de las bombas y olvídate de los misiles y olvídate de la invasión vía tierra, vamos a orar. Y vamos, o sea, yo no veo eso. Sin embargo, aquí lo estamos viendo. Así que hice esta pausa porque pienso que nosotros no conocemos o no estamos conscientes de la mentalidad de Antiguo Medio Oriente que está presente en las cabecitas de los protagonistas de cada uno de los pasajes bíblicos que estamos estudiando. Así que Balac, rey de Moab, buscó el servicio de Balaam, hijo de Beor, para maldecir a Israel en un esfuerzo de prevenir más victoria. Los textos arameos encontrados en Tel Deir Alá, en el valle del Jordán, incluían profecías de este mismo Balaam, cuya fama como vidente continuó durante generaciones. Ahora, este Tel Deir Alá, yo lo mencioné en una de las parashá anteriores, no lo voy a estar trabajando mucho aquí, así que te invito para que vayas a las parashá anteriores y veas de qué se trata. Los Tel son los hallazgos, son lugares donde hay hallazgos de cerámica, de piedras, arcillas, tablas de arcilla, todo hallazgo arqueológico y en especial cosas que tienen inscripciones y confirman muchos relatos bíblicos o nos ayudan a entender relatos bíblicos y son bien importantes. Y una vez que se comienza a encontrar pottery, cerámica y cosas así de estas civilizaciones antiguas, pues se aísla esa área y se sigue excavando y se crea como si fuera una montaña de hallazgos, y eso es lo que se llama un tel. Y así que en el Valle de Jordán encontraron una inscripción donde aparece el nombre de Balaam y aparece también una lista de deidades que él servía. Así que simplemente una nota al calce para seguir hacia adelante. Así que Dios hizo que Balaam bendijera a Israel, aunque el pueblo de Israel se unió al dios pagano Baal Peor, lo que resultó en 24,000 muertes, y eso lo vamos a estar estudiando la semana que viene. Ok, cuando hablamos acerca de del vocabulario profético en la Biblia, vamos a darnos cuenta que el vocabulario profético está dentro de lo que podríamos llamar literatura poética. Hay una relación muy cercana y cerrada entre el vocabulario profético y la poesía y el ritmo de los versos, porque es una de las formas donde nosotros podemos ver de repente al profeta hablando casual, y de repente cuando la escritura viene y reestructura la narrativa en forma de ritmo, una estructura de poema, de ritmo, y cuando digo ritmo es que comenzamos a ver un patrón entre versos, se nota un cambio, lo que en inglés se llama un shift, se nota un cambio, y ese cambio sugiere de que algo está ocurriendo. De repente el profeta dejó de estar hablando casualmente, él hablando con el rey, de repente es la deidad hablándole al rey a través del profeta. Y esto es algo que nosotros vamos a ver en la escritura, y tenemos que ver que esta es para llamarnos la atención, además para tratar de hacernos ver de que hay una intervención divina en la conversación que está ocurriendo entre el profeta y la persona que esté allí, que siempre era el rey. Ok. Vocabulario profético, introducción, poesía y ritmo indicando un cambio. Se da cuenta de que las herramientas normales de su oficio son impotentes ante Dios.
que desea algo muy diferente de lo que se le ha pagado a Balaam por hacer, y se vuelve hacia el desierto. Así que Balaam está frente a un gran reto de maldecir este pueblo, y ahora él sabe que dentro de toda su jornada y trayectoria y experiencia como profeta, divino, agorrero, como usted lo quiera ver, él dice, espérate, aquí yo necesito una fuerza mayor, aquí yo necesito... Entonces él tiene que entrar en un trance, en una conexión, en una comunión, elevarse, para él poder cumplir con lo que Balac le está pidiendo. Así que esta transición lo vamos a notar mientras estamos leyendo estos capítulos de esta parashá. Por ejemplo, vamos a ver las frases como el Espíritu de Dios viene sobre él. ¿Ves? Así que hay los oráculos que son como 8, y desde el cuarto oráculo o oraciones que hace Balaam en adelante, que vienen las profecías, las demás son bendiciones a Israel. Entonces vemos esta frase, el Espíritu de Dios viene sobre él, y esto es antiguo Medio Oriente. Joven, vamos a ver, y me van a escuchar que como que mi voz se está alejando, es porque estoy buscando aquí mi Biblia, y como siempre le digo, no lo voy a editar. Ok, así que en Números 24:2 no lo tenía anotado aquí, pero quiero simplemente leerlo aquí con ustedes. Voy a leer del verso 1 y el 2, ¿ok? Verso 1 y el 2. Cuando vio Balaam que parecía bien a Yahweh que él bendijera a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, o sea, mirando el tabernáculo y el campamento de Israel. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, esta frase es bien importante porque nos indica un shift, un cambio. Nos prepara a nosotros para entender lo que vamos a estar leyendo, que está la presencia de la influencia divina en esta palabra. Y esto es algo que tenemos que nosotros considerar, porque en nuestra mente nuevo testamentaria, el Espíritu de Dios vino. Esta persona no ha aceptado a Cristo. Esta persona no es parte de Israel. ¿Y qué es eso de que el Espíritu de Dios viene sobre él? Esa frase nosotros lo vamos a encontrar en literatura de Antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, en registros de Mari y de Nínive, que lo vamos a ver ya mismo. Todas estas frases aparecen en los textos, y es para transmitir la idea de que en este momento, reconociendo la impotencia del profeta o del medium o del instrumento en hacer y decir lo que va a hacer y lo que va a decir, busca su rostro el desierto, como que el Señor, pues te necesito, no puedo hacer esto solo. Y entonces, en respuesta a la solicitud, y el profeta aceptando que es impotente, que no puede hacer esto por sí mismo, el Espíritu de Dios viene sobre él. Así que esto pues nos presenta un problema en cuanto a nuestra teología nuevo testamentaria. Y cuando digo teología nuevo testamentaria, muchas de la teología cristiana que está basada no en el Antiguo Testamento, sino en cosas que ocurren en el Nuevo Testamento. Y una de las frases que nos reta es: el Espíritu de Dios vino sobre mí. Bueno, pues pensamos que wow, el que dice que el Espíritu de Dios vino sobre él es porque es alguien tan perfecto y tan santo. Sin embargo, simplemente es indicativo de que Dios ahora va a estar presente de alguna forma en la narrativa que estamos viendo a partir de o a través o alrededor de este personaje principal, en este caso Balaam. ¿Ok? Así que seguimos leyendo aquí. Así que Balaam ahora bendice a los israelitas en vez de maldecirlo,
Pero estos últimos oráculos, clasificados como poemas de bendición, proporcionan indicaciones adicionales de que lo que Balaam dice es en verdad la voluntad de Dios. Así que estamos viendo que Balaam comienza con bendiciones y termina con unas profecías muy certeras en cuanto a la victoria de Israel y la destrucción de sus enemigos. Estas indicaciones de la validez de la profecía de Balaam surgen cuando prestamos mucha atención al lenguaje de los poemas, incluyendo tanto la elección de palabras como sus sonidos y ritmos. A menudo, especialmente en el teatro, la poesía y la música, se utiliza un vocabulario sorprendente y el sonido del lenguaje para indicar a la audiencia que se ha producido un cambio profundo en la narrativa. En la música en particular, los cambios en el tempo, el ritmo, la armonía, la melodía, transmiten cambios importantes en el contenido emocional. Así que esto es bien importante. Ahora sabemos que esta frase, el Espíritu de Dios vino sobre mí, el Espíritu de Dios vino sobre él, es más para el que está leyendo, más para nosotros. Prepararnos y ubicarnos en la realidad experiencial o en la experiencia que está teniendo, en este caso Balaam, de que percibe de que Dios lo está ayudando ahora para, en este caso, para hacer lo que quiere hacer, que es lo de profetizar y lo de hablar la voluntad de él sobre Israel. Ahora, vamos a entrar un poquito más profundo en lo que es la profecía en el contexto del Antiguo Medio Oriente. Lo dividí en dos partes porque es mucho y quiero que usted pueda entender los conceptos como hasta ahora lo estamos explicando. Uno de los rasgos más característicos del Antiguo Testamento, el Tanaj, es la literatura profética. Dado que la profecía se refiere a la comunicación de mensajes de Dios a los seres humanos, es fácil concluir que solo puede ocurrir con un Dios real, activo y decidido a revelarse a sí mismo. En consecuencia, la mayoría de los cristianos y aún mesiánicos carismáticos de hoy están naturalmente inclinados a pensar que Israel fue la única nación que experimentó la profecía, porque Yahweh es el único Dios que llena todos estos requisitos. ¿Qué requisitos? De ser un Dios real, activo y decidido a revelarse. Sin embargo, incluso encontramos en el Tanaj que ese no es el caso. Por ejemplo, Elías, y esto es algo que muchos predicadores han predicado, tiene que oponerse a los profetas de Baal y Acera, que eran 850 en total, durante el reino de Ahab, en 1 Reyes capítulo 18. Así que uno de los objetivos aquí, lo que vamos a estar trabajando aquí, es que veamos el contexto cultural de la profecía y lo frágil que es. Ok. Algo que tenemos que entender, y toda esta introducción es necesaria. Sí, voy por el slide 30 y es una introducción. Ok, es necesario porque hasta ahora hemos tratado de penetrar el mundo de Balaam, el mundo de Balac, sin entender ese mundo, sin entender la mentalidad, la cosmovisión, cómo el antiguo valoraba y percibía la función de lo que hoy tú y yo llamamos profetas, que se pueden llamar adivinos. Y si tú y yo no estamos conscientes, vamos a seguir manejando el caso de Balaam sin entender quién es él y por qué Balac lo llamó y por qué es relevante este personaje que, como te dije, en la opinión de los rabinos y muchos académicos, fue insertado en el libro de Números. Ok, vamos a ver por aquí. Vamos a comenzar con definición e introducción de conceptos, incluyendo conceptos académicos. Hablemos de profecía y todo esto. Palabras interesantes que a veces lo mezclamos y que no son lo mismo. ¿Qué realmente es profecía? ¿Y qué significa profetismo? ¿Y qué es un profeta?
Una opinión popular es que la profecía predice el futuro. Sin embargo, este significado es rechazado por la gran mayoría de los eruditos bíblicos. Sin embargo, incluso estos teólogos no estarán de acuerdo con una definición única de lo que se llama profetismo. Por ejemplo, el significado que la Biblia hebrea atribuye a profeta y profetismo es muy diferente de lo que un erudito del Nuevo Testamento o misiólogo entendería con estos términos. Y esto es bien importante, hermano, porque el profeta que nosotros encontramos en la Biblia, los profetas de Israel, más Balaam, que es el típico ejemplo de un profeta fuera de Israel. Miren esto. Profetas de Israel, profetas de Acera, profetas de Baal. Y tenemos otro profeta aquí que es muy común, conocido por nosotros, Balaam. Entonces, tenemos que como que despertar y estar consciente de esto. Porque como a veces sabemos cosas, pero estamos enfocados en otra parte de la realidad. Por ejemplo, la gran realidad que había profetas en Israel y fuera de Israel. Y todos hacían lo mismo. Pero de repente nos quedamos con la definición nuevo testamentaria o teológica que se extrae simplemente del testimonio del Nuevo Testamento de lo que es un profeta. Y tenemos la tendencia de inclinar y dejar la definición de un profeta como esta persona que tiene esta conexión ultra especial con Dios, que de repente sabe el futuro, puede predecir el futuro, o puede hablarte cosas tuyas íntimas que tú no se lo has dicho a nadie, y él decirlo, lo que se llamaría, lo que algunos llaman don de ciencia, y de repente decirte, mira, sé que estás pasando por esta situación, pero Dios dice, y tú, ay Dios mío, yo no le he dicho nada a nadie. Tenemos que tener mucho cuidado porque no necesariamente es la función de un profeta. Sin embargo, hoy en día muchos de los que se mueven en este ministerio de profeta, sin darse cuenta, están respondiendo a la demanda emocional y sensacionalista que hay en el pueblo, de ellos identificar su rol como aquella persona que, por eso que vemos estas frases, tengo una palabra, lo voy a lanzar, deja que te lance la palabra, deja que te tire esto, porque es parte de la dinámica de la expectativa de una necesidad creada o identificada en la audiencia, más una tendencia consciente o inconsciente del ministro, el líder, el maestro o el profeta, que entonces, sin darse cuenta, ha afinado, ha alineado la definición, el rol de su ministerio en responder a esa área sensitiva de la audiencia que garantizado va a tener una retroalimentación o un feedback seguro que va a causar un amarre. Y esta dependencia o codependencia es muy peligrosa, porque al día de hoy hay gente que depende más de lo que lanza un profeta, de lo que va a decir un profeta, que de lo que dice la Biblia. Y este fenómeno es algo muy común en los círculos carismáticos y pentecostales, y aún en el mesianismo lo vemos. Y yo no estoy en contra de esta dinámica. Lo que estoy en contra es de definir el rol de profeta basado en lo que te acabo de decir. Cuando el profeta debe de reevaluar su rol y su función estudiando los conceptos de profeta del antiguo Medio Oriente, incluyendo en el antiguo Israel.
que ahí es donde está la esencia de lo que es un profeta y la función de un profeta. Y cuando tú vienes a ver, se resume en una sola cosa: despertar al pueblo cuando no está obedeciendo los mandamientos. That's it. That's it. Que incluye también profeta como vidente. Claro, pero tenemos que ver entonces y estudiar qué era lo que veía. Veía las consecuencias de la desobediencia del pueblo en base a lo que ya dice la Torá. Así que todas estas cosas son sumamente importantes, hermano, que nosotros lo consideremos, porque si no vamos a seguir aportando a una desvirtualización y a la creación amorfa de un ministerio profético que es tan importante. O sea, imagínate si el ministerio profético es importante, que necesitamos gente que se levanten y despierten al pueblo del sueño de la ignorancia y del sueño de que produce el ojo cerrado, que produce la ceguera, que produce todo este mensaje que hemos escuchado por muchos años, de que la Torá es cosa judía, de que la Torá ya no está vigente, y el no entender la estructura legal de la escritura, trayendo lo que es una visión de dispensacionalismo en vez de una visión estructurada basada en un Dios que trata con su pueblo a través de convenios. Esa es la función de un profeta. Y sin embargo, la gente cuando se reúne para escuchar a un profeta es porque es para que el profeta le diga algo, y de repente que adivine su seguro social o le diga algo que le está pasando, porque se cierra con esta experiencia. Wow, el profeta me dijo algo que solamente yo sabía, o el profeta me dijo algo que yo no le había dicho. Y de eso no se trata, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en el antiguo Medio Oriente los profetas hacían un montón de cosas que tú dirás, pero ¿cómo ellos hacían eso? Si Dios no está con ellos. Pero lo hacían. Profetizar, adivinar el futuro, con cálculos matemáticos circunstanciales. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y yo espero que con esta parashá y con las demás parashá que vamos a seguir enseñando, haya una restauración de integridad y reenfoque y mayor seriedad en todas las plataformas proféticas que tanta necesidad existe, como también que necesitamos profetas que se levanten, pero profetas que honren la voz de los profetas de Israel. Así que continuamos. Así que busquemos los orígenes de la palabra que aparece derivar del griego profetes, de la palabra que aparece en la versión griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, que es la palabra Naví. En este sentido, un profeta es alguien que actúa como portavoz de un Dios. Un profeta es un medium. Y por favor, cuando digo medium, no quiere decir espiritista, sino un medium, es un medio, un intermediario, ¿ok? Medium humano que es capaz de recibir y transmitir un mensaje de una deidad. Y esto es algo de considerar. Toda profecía tiene que ver con circunstancias socio-históricos particulares. Y esto es no importante, esto es demasiado importante. ¿Ok? Toda profecía tiene que ver con circunstancias sociohistóricas particulares. Por lo tanto, esta comunicación divino-humana es un evento en el presente, algo que sucede en el aquí y ahora. Más que pronóstico, la profecía se refiere a la revelación de un mensaje divino que es importante para el estado de cosas en el presente. Así que cuando estudiamos profecías en la Biblia, que vamos a ver ya mismo el fenómeno del profetismo. Es más, te lo voy a adelantar.
Profetismo, por favor, si usted oye unos sonidos raros, es que yo tengo unas notificaciones que mientras estudio y grabo las apago. Y apagué la mitad de ellos, pero las otras no las apagué. Y la computadora está allá y no voy para allá. Así que usted va a oír unos sonidos raros. Porque imagínate, yo recibo emails, mensajes de texto, mensajes de... ¡Ah! Usted no se imagina, necesito 2 secretarias. Y tengo gente que me ayudan con eso como quiera. Entonces, mira qué interesante está esto. El profeta habla, y esto lo vamos a ver ahorita, pero te lo estoy adelantando para que vayas haciendo la conexión y construyendo el concepto. El profeta habla, pero nunca hablaba con la intención de que generaciones después van a interpretar lo que él está diciendo. Sin embargo, todo queda escrito. ¿Quiénes son los que lo escriban? Los escribas. Y los escribas, por más que desean escribir todo literal, muchos de ellos no estaban allí, literalmente no estaban allí, así que van escribiendo y le añaden y le quitan cosas, no con la intención de desvirtualizar el mensaje, sino el de tratar de interpretar el mensaje profético de tal manera que facilite al que lee llevar el mensaje a otras generaciones. Y la gran mayoría de estas profecías tiene que ver con eventos del presente, así que cuando estudiamos las profecías tenemos que estudiar la historia, el contexto histórico y conectar una cosa con la otra. Cuando hablamos de profetismo es ese fenómeno de escribir la profecía y estar consciente de que la profecía que tú y yo estamos leyendo en la Biblia posiblemente no es la profecía original del profeta palabra por palabra, sino una interpretación de los escribas. Eso es algo que necesitamos considerar. ¿Ok? Así que te adelanté mucho de material. Cuando lo vean, pues usted ya va a ser un doctor en la materia. Ok. Sin embargo, la cuestión del futuro no se puede descartar por completo. Las profecías de la bendición y la fatalidad siguen una lógica particular de causa y efecto. Y lo que te acabo de decir acerca de profetizar juicios, debido a seguirá B. Por ejemplo, debido a que el pueblo no guardó el reposo de la tierra, pues seguirá B, que será el juicio de entonces del exilio. ¿Ves? Así es que funciona esto. Por eso es que el que profetiza tiene que ser un experto en la Torá. Tiene que conocer la Torá. Así que yo te pregunto, ¿conoces algún profeta que no estudia la Torá? ¿Conoces algún profeta que no aplica correctamente las interpretaciones de las profecías del Tanaj? ¿Conoces tú algún profeta que no vive, que no camina los mandamientos? Todos estos quedan descartados. No, pero que tiene unción y tiene un flow y tiene un fluir. No estoy hablando acerca de carisma, estoy hablando acerca de que si esa persona está legalmente preparada en ser portavoz honorable del Eterno, porque tener el nombre de Yahweh y hablar su mensaje es un asunto de vida o muerte, de maldición o bendición, de paz o de confusión. Ok, sin embargo, más que descripciones sencillas de eventos futuros, el elemento de predicción es algo que se desarrolla a partir de una situación presente en la que se revela el plan divino relacionado con asuntos del futuro. Y esto es lo que nosotros estamos viendo literalmente con Israel. Cuando Balaam de repente comienza del oráculo número 4 en adelante a predecir el futuro de Israel, pues una de las cosas que ocurre es que en base al pasado tú puedes ver el futuro. Así que el profeta se levanta y comienza, como quien dice, si el Señor lo sacó de Egipto, si el Señor lo libertó
de la serpiente y los escorpiones y de Faraón, Balac, que Balac se consideraba también como un faraón, también va a sufrir las mismas consecuencias de quedar en vergüenza. Así que el elemento de fe, el elemento de conocimiento, el elemento de historia tiene que estar en la cabeza del profeta cuando bajo esta inspiración divina o esta inspiración basado en el reconocimiento de lo divino de Dios en medio de su pueblo, habla en nombre de Dios. Así que en resumen, en el sentido más básico, entonces, un profeta es alguien que entrega un mensaje divino, y la profecía o profetismo se refiere a la interpretación de este mensaje. Así que la profecía o el profetismo la profecía lo estamos leyendo, el profetismo es la interpretación de una profecía que lamentablemente en su gran mayoría no podemos asegurarnos de que lo que estamos leyendo es palabra por palabra, las mismísimas palabras contextuales en el momento, real time video recording no existía, ¿ok? No existía en aquel entonces la grabación en vivo. Ok, espero que hasta ahora estén tranquilos, estén bien. Ok, todo esto es importante. O sea, no podemos simplemente abrir la Biblia. Ok, hermano, Balaam y el asno le llamó. ¿Y cuántos alaban a Dios por el asno? ¿Y cuántos quieren ser por el asno? O sea, eso está bien. Es ok, eso está bien. Porque todo tiene su lugar y su tiempo. Y el respeto que yo le debo a ustedes demanda que estudiemos y estructuremos el delivery y la entrega de este mensaje para que usted pueda tener la oportunidad, porque sé que la está buscando cada vez que accesa a mi página o se conecta con otros videos, el de aprender contexto, aprender el trasfondo histórico, circunstancial, que nos ayuda a entender la escritura. Acuérdate que estas profecías y estas narrativas no están flotando en el aire, ni están flotando en un mar de opiniones que podemos nosotros mismos producir. No, están arraigadas y cimentadas en circunstancias históricas que tenemos que nosotros entender. Ok, vamos a la segunda parte de la profecía en el contexto del Antiguo Medio Oriente. Espero que estén disfrutando y estén aprendiendo y construyendo conceptos que le ayuden a entender la Biblia y el mundo antiguo, que es el trasfondo de la Biblia. Los reyes del antiguo mundo dependían de la comunicación de los dioses para guiarlos en sus decisiones y buscaban constantemente el favor de los dioses en los proyectos que emprendían. La adivinación era la forma más destacada de recibir revelación de una deidad, pero los profetas desempeñaron un papel importante en las cortes antiguas, que eran los lugares desde donde los reyes se dirigían a su pueblo. Así que se hace referencia a los profetas en varios tipos de literatura, pero dos corpus o cuerpos de texto particulares conservan los oráculos dados por los profetas. Vamos a verlo ya mismo. Hoy todavía no hay colecciones, by the way, dicho sea de paso, de oráculos de profetas particulares como las que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero como quiera, hay dos cuerpos de oráculos que se estudia en literatura extra bíblica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las que se encontraron en Mari y en Nínive, que aquí a su izquierda tenemos el mapa que los identifica. Estamos hablando de Mesopotamia. Acuérdate que esta es la zona de donde viene Balaam. Así que se reconoce ampliamente que el fenómeno de la profecía no se restringe solo al antiguo Israel, sino que está bien atestiguado en todo el antiguo Medio Oriente, no solo en el material textual recuperado de las capitales mesopotámicas de Mari y Nínive. O sea que hay
muchas más, pero las más relevantes son las de Mari y Nínive. Varios estudios recientes han utilizado estas fuentes para discutir la historia literaria y el contenido retórico de la profecía hebrea. Y me explico. El lenguaje que encuentran en estos hallazgos en Nínive y en Mari nos ayuda a entender el lenguaje que encontramos en la Biblia, que es muy parecida y en muchos casos la misma. Así que las dos colecciones de textos generalmente caracterizados por proféticos, el de Mari, que es el siglo XVIII, y Nínive en el siglo XVII, han energizado, que fueron hallados, ¿okay? Han energizado enormemente el estudio de la profecía del Antiguo Testamento durante las últimas décadas. Han tenido mayor influencia y mayor relevancia. Estos textos principalmente, que son informes de oráculos, pero que también incluye algunos otros que se refieren a profetas y sus actividades. Estamos hablando de que suman a 130, así que es mucho material que hay. Mari proporciona casi 2/3 de los oráculos reales, mientras que Nínive tiene más en la categoría de textos relacionados con la profecía. Pero juntas, estas dos colecciones representan la mayor parte de evidencia textual del antiguo Medio Oriente no israelita relacionado con la profecía. Así que sería interesante que el que le guste el tema de la profecía o el tema de los proféticos, que luego que domine esto, sería lo mejor, que antes de entrar en literatura apocalíptica puedas estudiar lo que es el concepto de profetas y profetismo, para poder manejar con más responsabilidad la información que encontramos en la Biblia. Ahora, durante el periodo neo-asirio, y este es bien importante, escuchen esto, este fue el momento en que surgieron algunos de los más grandes profetas de Israel. Y a la misma vez tenemos, el mismo periodo general, una serie de textos encontrados en el sitio antiguo de la ciudad de Asiria, en Nínive. Así que estamos hablando de que se puede estudiar material profético de la Biblia con material neoasirio, porque son contemporáneos. Y ahí sí que tú vas a ver una conexión y una relación sumamente interesante. Acuérdate que hay, como hemos enseñado, aún en la yeshiva, y esto yo lo aprendí de los libros de John Walton, libros que muchos de ustedes estudian y leen también, el efecto del río cultural, donde vamos a encontrar una nomenclatura compartida y una forma de describir las cosas también es compartida entre varias naciones, Israel y sus vecinos. Ok, así que vamos a hablar un poquito detallado de estos textos que encontraron en Mari y en Nínive. Comencemos con Mari. ¿De qué se trata? Se trata de una correspondencia administrativa de Mari, que tiene unas 50 cartas que informan al rey Zimri-Lim sobre la actividad profética. Los oráculos típicamente exhortan a Zimri-Lim a tomar o no alguna acción y estar atento a una deidad que lo ha apoyado en el pasado. Okay, quiero hacer una nota al calce que para mí es bien, pero que es bien importante, y es la siguiente. Cuando hablamos acerca de fechas, hermano, las fechas nos ubican más o menos dentro de lo que es la cronología de los eventos, pero es más importante entender más o menos dónde es que están ocurriendo estos eventos, y no darle tanto color a las fechas. Son importantes, pero vamos a ver que a veces las fechas no son tan acertadas
Así que este no es el tema, pero simplemente lo digo para que lo consideren mientras seguimos estudiando. Ok, estos oráculos típicamente exhortan al Simbrilim a tomar o no alguna acción y estar atento a una deidad que lo ha apoyado en el pasado. Las acciones son en su mayoría de naturaleza política o ritual. Otros oráculos advierten al rey del peligro y le instan o prometen atención. Un oráculo llama a la población al arrepentimiento, pero el resto pues son palabras literalmente que tienen que ver con el profeta y el rey. Ok, vamos a hablar entonces de estas profecías neoasirias, que fueron las que le dije que eran bastante contemporáneas con las que aparecen en la Biblia. Cerca de 30 textos proféticos de los reinados de Eshardón y Ashurbanipal se incluyen en estos informes de varios funcionarios. La mayoría se derivan de Ishtar de Arbela y algunas se han copiado de forma secundaria en compilaciones. Muchos de los profetas eran mujeres. Aquí Ishtar, vamos a encontrar un Ishtar de Arbela, que es una de las diosas a la cual se le adjudica que literalmente venía la inspiración de ciertos mensajes. La mayoría de las profecías se pueden caracterizar como oráculos de bienestar, proclamando la reconciliación del rey con los dioses. La reconciliación divina se efectúa por la intercesión de Ishtar, quien protege al rey y lucha por él. Así que vamos a seguir hablando aquí, aclarando, vamos a poner así, aclarando el concepto de profetismo, lo que te mencioné ahorita, que es este fenómeno que ocurre cuando nosotros leemos una profecía. Tenemos que estar conscientes de que posiblemente no es palabra por palabra lo que dijo el profeta, sino una interpretación, un resumen de lo que dijo el profeta. Y acuérdate que estos escribas solamente, aunque algunos dicen que tenían unas agendas dependiendo de lo que ellos querían transmitir usando la palabra del profeta, eso es algo muy, muy posible, pero también eran personas muy serias y muy devotas a la herencia cultural y religiosa, en este caso de Israel. Así que ellos siempre iban a tratar de guardar y preservar el mensaje del profeta en el texto, aunque sea un resumen o una interpretación. Ahora, la ipsisma verba. Ipsisma verba, ¿qué es esto? Esto es en latín y lo que significa es las mismísimas palabras. Las fuentes existentes para la profecía del Antiguo Medio Oriente fueron descubiertas por un descubrimiento arqueológico y consisten en documentos escritos, textos, mientras que los oráculos proféticos probablemente fueron entregados oralmente en primer lugar. El problema obvio aquí se refiere a la distancia entre la palabra hablada y el documento escrito. No se registraron profecías mientras se pronunciaban los oráculos. De hecho, transcurrió un tiempo considerable entre lo que se dijo y lo que se escribió. Con respecto a los documentos escritos, es bastante seguro que los profetas no escribieron estas palabras, pero que son obras de los escribas. Además, no todas las profecías llegaron a los archivos para ser preservadas para la posteridad. De hecho, es posible que la intención ni siquiera haya sido mantener un registro de ellas. Las profecías, como se refleja en los textos, fueron pensados para un momento particular de la historia, como una advertencia, una reprimenda, un estímulo, etc. Ahora, para hacer que las cosas sean un poquito más complicadas para nosotros, que quisiéramos saber exactamente qué fue lo que dijeron los profetas, los sitios donde se descubrieron estos textos proféticos, de los cuales se extraen inferencias sobre la profecía del Antiguo Medio Oriente, son muy limitados. Aunque el profetismo fue un fenómeno generalizado en todo el Antiguo Medio Oriente, no solamente Israel, una vez más, como le dije,
los dos grandes cuerpos de registros y textos hallados son las que encontramos en Mari y la que encontramos en Nínive. Así que tenemos que mantener claro que transcurrió algún tiempo entre la primera declaración oral de un oráculo, ¿verdad?, y su posterior registro textual. Esto significa que el oráculo original pasó por varios procesos de transmisión. Para pensar más o menos como en un juego infantil de teléfono, en el que los niños se sientan en un círculo, en una fila, y la primera persona le susurra algo al oído al siguiente, que se lo repita al siguiente, y al otro, y así sucesivamente. La última persona tiene que decir en voz alta lo que ha escuchado, lo que a menudo resulta en muchas risas sobre cómo había cambiado el original. Pero si un mensaje original se puede distorsionar en un par de minutos, ¿qué puede suceder años o incluso siglos después? Y esto, hermano, es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Sin embargo, el grado de tiempo entre el enunciado o la proclamación oral y la transcripción no es el problema. No es el problema solamente. El proceso de comunicación remitente-mensaje-receptor resulta ser bastante complejo con respecto a la profecía. Así que cuando hablamos de profetismo, estamos hablando de la ipsísima verba. Las palabras reales apenas sobrevivieron al momento de pronunciarlas. Las palabras de los profetas están tan perdidas como los mismos profetas históricos para siempre. Dicho de esta manera muy cruda, las palabras del profeta no son las palabras del profeta, sino la versión de algún escriba. ¡Auch! Sí. Y yo sé que estoy yendo como que al extremo, pero la intención de las hipérboles, de las exageraciones, es el de resaltar un punto que no se considera. Así que, ¿por qué existe la crítica textual? Buscando descubrir el mensaje original, la lingüística, el sintaxis, las palabras que están escondidas en las traducciones nuestras en el español. Aunque esta afirmación puede ser una exagerada, como te acabo de decir, la verdad del asunto es que los mensajes proféticos, tal como se registran en los textos, están sujetos a mucha incertidumbre. Así que el registro documentado falla al transmitir las verdaderas palabras de un profeta al 100%. Muchas veces la profecía, tal como aparece en los textos, es siempre, sin excepción, un ejercicio hermenéutico, o sea, una interpretación. Y este es el caso de la profecía del Antiguo Medio Oriente. Y también es el caso de lo que encontramos en la Biblia. Fuerte esto, ¿verdad? Ok. Así que estos escribas, valorados por su habilidad para escribir, los escribas fueron originalmente registradores y copistas de información oficial que se organizaron en gremios o en clases. Eventualmente los escribas se convirtieron en titulares de alto cargo. Y para el 180 a.C., los escribas eran una clase social separada que ocupaba posiciones de estatus dentro de la sociedad judía junto con las órdenes sacerdotales. Aunque la información confiable sobre el desarrollo de los escribas es incompleta, la tradición rabínica sugiere que los escribas se convirtieron en intérpretes de la ley durante el periodo intertestamental. Así que los escribas fueron entrenados en sabiduría religiosa y se les enseñó a comprender las implicaciones de la tradición escrita y las tradiciones orales.
Las enseñanzas, aplicaciones y tradiciones expuestas por los escribas durante el periodo intertestamental tenían una autoridad vinculante. En algunos casos, sus tradiciones recibieron más peso que la ley escrita. Estos escribas, muy conocidos por su celo por la ley y su disposición a morir en defensa de sus creencias, los escribas laicos ganaron prominencia durante el periodo intertestamental, mientras que los escribas sacerdotales se comprometieron con las influencias helénicas, y esto lo comenzamos a ver 200 años antes de Cristo. Y esto es una gran verdad, y lo vamos a ver en literatura extrabíblica, que se hizo muy común en el primer siglo. Así que en esta reflexión que los invito ahora mismo, después de haber dicho esto, ¿podemos inferir algo sobre el testimonio profético de los textos que tenemos hoy en día? Si deseamos hacer inferencia directa, la respuesta es no. A través de los textos no podemos encontrar un profeta ni oráculos proféticos, solo podemos encontrar interpretaciones. Lamentablemente no podemos decir, estas son las palabras, palabra por palabra, letra por letra. Ahora, me estoy dirigiendo a gente que estudian el texto. No solamente gente que lee la Biblia, identifica una profecía y wow, mira esta profecía. No estoy yendo gente que va más allá, que estudian el texto. Y estudiar el texto incluye sintaxis, incluye el hebreo, incluye la historia, el estilo de la narrativa, el proceso de la documentación, todo esto. No podemos decir que lo que estamos leyendo es palabra por palabra lo que dijeron los profetas, pero el mensaje está preservado. Y yo creo que esa es la intención de los escribas, preservar el mensaje y hacer que el mensaje se entienda mientras está preservado. Eso sí. El profeta se ha ido y todo lo que nos queda es el testimonio de un escriba cuyo principal interés ciertamente no era escribir un informe literal sobre las palabras habladas del profeta, sino de preservar el mensaje. Sin embargo, esta comprensión no debería dejarnos desanimados. ¿Quiénes eran estos escribas? Una vez más, eran gente intelectual de su tiempo y se encontraron en una situación histórica particular, con muchos problemas complejos, y o sea que el trabajo de ellos no fue tan fácil. Así que con su intelecto y habilidad respondieron a las preguntas de su comunidad y aún la aplicación de estas profecías. Estos intelectuales no fueron los destinatarios de primera mano de un mensaje profético, sino los intérpretes de los signos de su tiempo. Consiguieron inspirar, animar, pero también criticar. Y cuando digo criticar es de exhortar, usando profecías de profetas que ya habían hablado a su pueblo en circunstancias históricas diferentes. Eran lo suficientemente sensibles para escuchar una cadena de voces que les llegó a través de muchas edades, lo suficientemente creativos como para aplicar acordes llamativos y canciones antiguas y hacerlo resonar poderosamente en cada nueva situación, o si pudiéramos decir en las circunstancias sociohistóricas presentes, mientras ellos están revisando la escritura, actualizando y preservando el documento. También eran los portavoces de aplicaciones de profecías de antaño a la realidad histórica del momento. Les comparto por aquí un escrito muy importante de Moshe Wakefield, profecía, Ancient Near Eastern Patterns in Prophetic Literature. Y como siempre, usted entonces se da la oportunidad de escribir en el search, busquen el search del internet, y vas a ver las opciones que tienes para buscar este artículo.
vamos a cerrar con este video, esta primera parte del video, para ir a la segunda parte de nuestra enseñanza. Y espero que estén aprendiendo, espero que estén disfrutando y que estén, ¿verdad? Comprendiendo todo este rompecabezas de conceptos. Porque créeme que esto nos va a ayudar muchísimo para entender a Balaam y las circunstancias de Balaam e Israel. Así que nos vemos en la parte 2 de esta poderosa enseñanza de Balak, la parasha Balak 2021.